Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la cena oficial de la 13ª edición del Spain Investors Day. Queremos dar las gracias a nuestros socios estratégicos BNP Paribas y BNP Paribas Exane, a nuestros patrocinadores Endesa, Deloitte, CaixaBank, Aon, BME y Prisa, y a nuestros colaboradores Linklaters, Equipo Económico, HCL Tech, ICEX, ICO, Cofides y Invest in Spain, in Madrid, perdón. Por motivos de sonoridad, les rogamos que guarden silencio durante los próximos discursos. Cedo la palabra al presidente del Spain Investors Day y consejero delegado de Estudio de Comunicación, Benito Berceruelo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por el silencio. Os veo muy obedientes esta noche. Está bien. Si no, ya sabéis que se escucha regular. Bueno, solamente quería, en primer lugar, transmitiros mi alegría por veros a todos aquí otra vez. Después de 2 años de pandemia, la verdad es que es un gusto volver a encontrarnos, volver a tener este contacto personal. Y bueno, deciros que este es un año muy especial y que lo es por varios motivos. Primero, porque volvemos a este Palacio de la Bolsa. Muchísimas gracias, Josh, por vuestra hospitalidad. Gracias al equipo de Bolsas y Mercados por acogernos una vez más en su casa. En segundo lugar, porque comparecer ante los inversores un día como hoy, en que los datos de España comparativamente con otros países de Europa han sido más que razonablemente buenos, en la mesa que teníamos esta tarde de economistas, donde participaba Ricardo, se señalaba que tenemos un año económico, hemos cerrado en España, que merece la pena explicar a los inversores cómo están nuestras empresas y la fortaleza de nuestro país. En tercer lugar, porque estamos contentos y es un día especial porque celebramos la 3ª edición y no ha pasado nada malo de momento. O sea, hasta el momento todo es bueno, con lo cual estamos venciendo los malos augurios. Y en último lugar, aunque la noticia que os voy a dar, yo creo, resulta bastante increíble viéndome aquí delante, es que Estudio de Comunicación cumple 40 años. Digo que es bastante increíble porque por mi juventud os sorprende, pero cumplimos 40 años. Lalo Azcona y yo creamos esta compañía que lleva ayudando a las compañías españolas a contar sus noticias y a mejorar su imagen ante los distintos públicos de interés. En este año cumplimos 40 y esperamos seguir contando con vosotros muchos años más, que pensamos en seguir organizando el Spain Investor Day. Pero bueno, habéis venido aquí a escuchar al presidente de la CNMV, al gobernador del Banco de España y a 2 de los presidentes de 2 compañías que a mí me gustaría poner el acento en que una es SIX, que es una compañía que ha invertido en España 3.000 millones de euros para asociarse con esta casa, que es un ejemplo de una colaboración de un gran inversor internacional que apuesta por nuestro país, y otro es Saon, que es una compañía americana que lleva en España desde hace muchos años, uniéndose a otra compañía española, Gil y Carvajal, y que también es un clarísimo ejemplo de que la colaboración entre compañías españolas, entre inversores internacionales, hacen mejor y más atractivo este país para todos los inversores del mundo. Gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros aquí otra vez. Tiene la palabra, en primer lugar, yo soy el presidente de SIX y BMB. Hola, buenas noches, good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to everyone here, and thank you for being here this evening in the home of the Spanish Stock Exchange. And I'm especially pleased that this year we finally can meet without restrictions and that we are here physically together. Last year I was on the screen, it's much better to be here in person. I would like to thank Estudio de Comunicación, BNP Paribas, Exane, and all the other parties for the great job of organizing this event. As always, BME is a proud sponsor and a supporter of this great conference, since it's so important to promote investments into Spain.
As you know, SIX has made, I think Benito mentioned it also, a heavy investment in Spain by acquiring BME, the Spanish stock exchange, a few years ago. This for us was really strategic and a very important investment, and we are benefiting greatly from having part of our business now in Spain. So I would encourage everybody to invest in Spain. We are now an important player together with the Spanish and the Swiss market in Europe, and the main purpose, of course, that we have as a company is to really help the real economy by providing opportunities to raise capital and also investment opportunities in Switzerland, but more importantly today here in Spain. The great uncertainties we've seen in the macroeconomics, the technological disruptions, the war in Europe, the consequences of the pandemic have also put stress on our business. But we are very proud that despite this stress, our infrastructures have continued to function normally and available at all time. In this way, our markets have been able to continue to contribute to the economical stability and growth in the markets that we operate, also in very difficult times. And I think this resilience is also very important for investors to invest in a certain country. Let me now quickly mention some data of the Spanish Stock Exchange before I get to my closing. In a year where there were very, very little IPOs actually internationally, we had 18 IPOs here at the Spanish stock market, both on the growth side and on the main board. There were 115 capital increases in the Spanish stock market, representing more than 6 billion euros. The outstanding balance of the Spanish fixed income market, MARF, was close to 10 billion at the end of 2022. This is a tremendous increase of 68% compared to the year before. And once again, one of the very strong features of the Spanish market is the remuneration or the return to shareholders. And Spain is really standing out internationally with a yield of more than 4%. So all in all, a good year for Spain despite a difficult backdrop, and we hope this will continue in the coming years. Muchas gracias a todos por su atención, and please enjoy the rest of the evening. Thank you very much. Muchas gracias, Jos. Yo os invito a los que estáis entrando que paséis un poquito para este lado, porque vais a estar más cómodos, vais a ir mejor, y si no, a la entrada se está un poco más incómodo. Bueno, después del presidente de SIX y de Bolsas y Mercados, Jos, muchísimas gracias por tus palabras y por tu hospitalidad. Tiene la palabra Jacobo Ornedo, CEO de AON en España. Excelentísimo señor Gobernador del Banco de España, señor Presidente de la CNMV, señor Presidente de Bolsas y Mercados Españoles, estimados Lalo y Benito, y todo el equipo de estudio de comunicación y del Spain Investors Day, queridos amigos. En primer lugar, decir que para AON es un orgullo estar otra vez aquí y patrocinar este evento. Es ya el 10º año que estamos en el Spain Investors Day. Hoy tenemos la suerte de contar con las intervenciones del Gobernador del Banco de España y del Presidente de la CNMV, y estoy seguro van a ser especialmente relevantes porque nos van a ayudar a entender mejor los retos y oportunidades de este 23, que sin duda yo creo que siguen estando marcados por dos variables que son incertidumbre y volatilidad. Y en este contexto, que ciertamente es complejo, las decisiones que tomáis todos los líderes empresariales que estáis hoy aquí son especialmente difíciles y a la vez yo creo que muy significativas, porque en muchas ocasiones tienen un impacto directo en el crecimiento de vuestras empresas y en la cuenta de resultados. Y aquí es precisamente donde desde AON asumimos un compromiso muy especial y muy relevante con todos nuestros clientes. Ese compromiso es ayudaros a tomar las mejores decisiones con la mejor calidad de información y con los profesionales en dos ámbitos muy concretos: el ámbito de los riesgos y el ámbito de las personas, acometiendo estrategias, minimizando peligros en temas
como ciberseguridad, procesos de money, cambio climático, atracción y retención de talento, planes de jubilación o bienestar, salud de empleados, entre otros. Y me permitís que haga un símil con algo que aquí me gusta especialmente, que es subir montañas, y los retos que esto supone, porque siempre decimos que el riesgo, cuando te enfrentas a una montaña, el riesgo cero no existe, pero antes y durante la escalada sí puedes y debes de tomar muchas decisiones basadas en buena información, que te ayudan a reducir el riesgo de un accidente y a aumentar las posibilidades de llegar a la cima con éxito. Y muchas de esas montañas o de estos retos que tenemos hoy, a las que nos enfrentamos hoy, yo creo que todavía están por explorar y ciertamente a veces son verticales. Y nada más, por último, os animo mucho a que saquéis partido de las bondades de estar en un foro como este, de un encuentro que sea físico, que sin duda favorece el que nos conozcamos más, que intercambiemos experiencias y sobre todo por el nivel de asistentes que está representado por todos vosotros. Muchísimas gracias y nada más. Muchísimas gracias, Jacobo Ornedo, gracias a ON por su colaboración durante todos estos años. Bueno, tiene la palabra a continuación el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura. El año pasado nos vimos a través de una pantalla de televisión. Contamos contigo, pero en diferido. Hoy, afortunadamente, podemos volver a tenerte en directo. Gracias, presidente. Muchas gracias, Benito y Estudio de Conexión, por la invitación un año más a participar en este evento. No he fallado ningún año en distintas modalidades. Las economías europeas y la española, incluida, por supuesto, afrontan dos retos en materia de financiación. Uno más coyuntural, ligado a las altas tasas de inflación y al encarecimiento de la financiación ajena, y otro de tipo más estructural, asociado a la financiación de una serie de inversiones extraordinarias que tenemos que realizar ligadas al proceso de digitalización y de descarbonización de nuestras economías. Esos dos factores están unidos a una economía, la europea, muy bancarizada y, por tanto, esa dimensión y esa profundidad de las inversiones que tenemos que afrontar requieren, a nuestro juicio, un equilibrio nuevo en el mix de financiación de las compañías europeas hacia un mayor peso de los fondos propios para hacer frente a esas inversiones. Y el momento de hacerlo coincide con una financiación ajena más cara, como he dicho, de forma que, de algún modo, los elementos deberían estar servidos para una revitalización del mercado de fondos propios, es decir, del mercado bursátil. El mercado de valores español es uno de los 4 grandes mercados europeos y cotizar aquí es equivalente a hacerlo en cualquiera de las otras grandes plazas de la Unión Europea. Es un mercado eficiente, es un mercado profundo y es un mercado atractivo para los inversores, como demuestra el hecho de que la inmensa mayoría de los inversores en bolsa española son precisamente inversores internacionales. Sin embargo, el mercado debe crecer porque, como ocurre en muchos otros países, necesitamos más empresas cotizadas en relación al tamaño de nuestras economías. En los últimos años, el segmento Growth, lo mencionaba antes Josh, ha ido incorporando de forma continua nuevas empresas cotizadas, nuevas compañías, y contamos con algunos ejemplos de compañías que han atravesado el mercado alternativo y han dado el salto al mercado principal. Pero esto no es suficiente, necesitamos más empresas en bolsa y este objetivo claramente aúna el interés y la determinación del legislador europeo, del legislador español, de los supervisores y, por supuesto, también del operador del mercado. En este ámbito nos enfrentamos todos nosotros a un equilibrio difícil, complicado, que es moderar los requisitos de acceso al mercado, pero a la vez ser exigente en el cumplimiento de determinadas obligaciones o aspectos ligados a los objetivos fundacionales de la regulación financiera. O, en otras palabras,
decidir dónde mantener la tensión y dónde no bajar la guardia, y dónde se puede ser más flexible suavizando ciertas medidas y requisitos que estimulen el atractivo a cotizar, a formar parte de los mercados. En el ámbito español hemos venido actuando en este ámbito de forma intensa y continuada en los últimos 6 años. En lo que respecta a la CNMV, hemos reducido determinados requisitos administrativos para salir a cotizar, y destacaría, entre otras medidas, una de las más recientes, que es la propuesta que la CNMV trasladó al Gobierno el año pasado, en 2022, para realizar una reducción significativa de las tasas de supervisión de la CNMV con 3 objetivos. 1, mantener la autonomía financiera de la CNMV, es decir, que nos sigamos financiando sin recurrir al presupuesto público. 2, equiparar ingresos y costes de forma que se reduzca de forma significativa el excedente presupuestario que arrojamos anualmente. Y 3, facilitar la competitividad del mercado español de valores, reduciendo los costes asociados. Esta propuesta se suma a otras medidas que están ya implementadas, como son la supresión de la exigencia de los folletos para la emisión de pagarés a menos de 365 días, la simplificación de los requisitos para admitir renta fija a negociación, haciendo que dependan exclusivamente del mercado y eliminando el papel de la CNMV, con lo cual se reducen tiempos y tasas, la no obligatoriedad de la presentación de cuentas trimestrales o, más recientemente, como hemos anunciado en noviembre del año pasado, el dejar de exigir una serie de documentos y formalidades en los folletos de emisión, en torno a una docena de ellos, aproximando e igualando los requisitos a lo que exigen otros supervisores europeos. En el ámbito de la Unión, acaba de publicarse, como muchos de ustedes conocen, una iniciativa especialmente importante para tratar de agilizar y estimular la salida de más empresas a bolsa. Es la denominada Listing Act que ha presentado la Comisión Europea y que bien podría culminarse quizás bajo presidencia española en el segundo semestre del año 23. Esta propuesta, a mi juicio, es una propuesta muy oportuna en la medida que toca y aborda los elementos esenciales para un objetivo muy concreto, que es seducir a más empresas a que se aproximen a la bolsa como mecanismo estable de financiación. Y desde aquí querría animar a los emisores españoles, pero también a las empresas que no cotizan, a trasladar sus puntos de vista sobre esta iniciativa en el debate regulatorio europeo que sucederá durante este año, de forma que los intereses de los emisores y de los inversores españoles estén adecuadamente representados en el resultante de esta reforma. Decía antes que existen algunos aspectos donde la regulación no debe relajarse. Me referiré a continuación a 4 de ellos. El primero es la protección del inversor. Aquí la gran pregunta es cómo recortar los requisitos de información o los costes de cotización sin disminuir de modo peligroso la protección de los inversores. No esperen de mí hoy una respuesta taxativa a esa pregunta, pero claramente es una pregunta que va a presidir el debate regulatorio durante el año 23. Y aquí hay elementos como qué información y longitud deben contener los folletos, cómo distinguir pequeños de grandes emisores a efectos regulatorios para introducir principios de proporcionalidad, la propia definición de los procesos de salida a bolsa o la información que los inversores deben recibir en cada momento. El segundo de esos aspectos viene determinado por la lucha contra el abuso de mercado. El Listing Act contiene varias iniciativas en este ámbito, muchas de ellas positivas, pero también contiene una propuesta radical de reforma del régimen de las listas de iniciados que deben confeccionar los emisores de valores. Respecto a esto último, a mi juicio, debería ser el último sitio en el que debiéramos ahorrar costes en prevención del abuso de mercado. Es decir, si me permiten otro símil, adicional al que hacía Jacobo con la escalada, pretender que atraeremos más empresas a bolsa relajando las medidas de prevención del abuso de información privilegiada como las listas de iniciados sería como tratar de fomentar el empleo en la economía española relajando las normas de salud y seguridad en el trabajo.
Es un camino que, a mi juicio, a la larga saldría caro y sería peligroso. El tercero de los elementos es la información sobre sostenibilidad. Este es un aspecto primordial para los inversores a través de un reporte adecuado de información no financiera por parte de los emisores. Y en este ámbito, Europa se ha situado en una posición internacional de liderazgo y creo que es difícil y poco conveniente aflojar el paso o deshacer el camino andado en esta materia. La verdad es que tampoco lo persigue la iniciativa de la Listing Act de la Comisión Europea. Lo que sí es esencial es, como insistimos desde la CNMV cada vez que tenemos ocasión, asegurarnos que en materia de información no financiera lo que se exige a una empresa cotizada es exactamente lo mismo que lo que se exige a una empresa de tamaño similar, de dimensión similar, que no cotice. Así es hoy en día y así debe seguir siendo para que esto no se convierta en un desincentivo a salir a bolsa a cotizar. Y para concluir, un aspecto clave donde el margen de maniobra creo que es forzosamente reducido es en el buen gobierno corporativo. Este es el eje vertebrador de la relación entre emisores e inversores y, por tanto, debemos, sin excepción, perseguir los mejores estándares internacionales y convertirnos en un modelo a seguir de mejores prácticas. Un buen gobierno corporativo es indispensable para el desarrollo, precisamente para el desarrollo y el crecimiento del mercado, y es la herramienta principal a través del papel central de los consejeros independientes para velar por los intereses de todos los accionistas y especialmente por el de los minoritarios. Aquí deben evitarse atajos y es algo que en la CNMV tenemos muy claro y nos esforzaremos para que la norma y las recomendaciones caminen en la dirección correcta. Y en relación también al buen gobierno corporativo, estamos trabajando en estimular la implicación de los accionistas en el gobierno de las compañías cotizadas, de manera que se alineen las estrategias de las compañías a los intereses de los inversores. Y para ello, en las próximas semanas, publicaremos la versión definitiva del Código de Buenas Prácticas para Inversores Institucionales, lo que hemos venido denominando el Código de Stewardship, que con carácter voluntario y bajo el principio de cumplir y explicar, permita fomentar esa implicación de accionistas a largo plazo en las compañías en las que invierten. Concluyo ya, el mercado español, yo creo que es obvio, no tiene nada que envidiar a ninguno de los grandes mercados de la Unión Europea y ha demostrado ser una fuente esencial de financiación internacional para las compañías españolas. Dadas precisamente esas necesidades históricas de financiación que abordamos, estamos obligados a potenciarlo repensando y redefiniendo los requisitos que afrontan las sociedades cotizadas, pero debemos hacerlo sin desmontar conquistas que ha llevado muchos años construir y que se han mostrado esenciales precisamente para el buen funcionamiento del mercado. Espero que encontremos ese equilibrio necesario y que podamos seguir robusteciendo el mercado español de valores y con ello la economía española. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente de la CNMV. Bueno, antes os decía que tenía muchos motivos de alegría este año. Uno más es que estáis siendo buenísimos y estáis guardando un silencio estupendo y se están oyendo bastante bien los discursos. Así que os pido que aguantéis un poquito más y que podamos escuchar a Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, que otro año también acude a la llamada del Spain Investor Day. Muchísimas gracias, Pablo. Tu turno. Muy buenas noches y feliz año, ¿no? Yo creo que es por lo menos mi primera intervención pública en España y creo que es deseable y conveniente de decirlo. Muchísimas gracias, Benito. Es un placer estar aquí una vez más. Yo tampoco he fallado, como Rodrigo, a ninguna de las reuniones de los foros del Spain Investors Day desde que soy gobernador del Banco de España. Y la verdad es que no lo hago porque será una oportunidad perdida. Sería una oportunidad perdida de lanzar mensajes relevantes en un foro que se ha convertido, yo creo que estaremos todos de acuerdo, en un encuentro, yo diría, de primer orden para el objetivo que yo creo que todos queremos lograr de fomentar la inversión internacional en nuestro país.
El hecho, además, de que al menos últimamente se esté celebrando en el mes de enero, pues yo creo que también nos permite utilizar este encuentro para hacer balance del año que acabamos de cerrar y también dar algunas indicaciones de qué es lo que podemos esperar sobre el año que ya se ha iniciado. En esta ocasión me vais a permitir que me centre en una dimensión que es la de la política monetaria, que creo que está en boca de todos, porque evidentemente desde finales del año 2021 y como consecuencia, por supuesto, del fuerte repunto de la inflación a nivel global, pero por supuesto también a nivel del área del euro y por supuesto de la economía española, pues el Banco Central Europeo ha tenido que responder con un proceso de normalización que ya podemos llamar incluso de endurecimiento de las condiciones financieras, monetarias. El último Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en el que tomamos decisiones importantes, fue en la segunda semana del mes de diciembre y desde entonces la verdad que no había tenido ocasión, en España al menos, de poder hablar y explicar de una manera más extendida, breve en cualquier caso, el racional, ¿no?, los argumentos que están detrás y qué podemos esperar de cara al futuro. Evidentemente, para explicar las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo, que van a ser evidentemente un condicionante fundamental de la situación económica de la economía europea y, por supuesto, de la economía española, tengo que hacer previamente una reflexión también breve sobre cómo vemos desde el Banco Central Europeo la economía europea, que también va a ser, de nuevo, un condicionante muy importante para la economía española. Hay que empezar remontándose al año 2022, diciendo que el año 2022 estuvo condicionado por dos hechos. Uno relativamente positivo, que era el fin de la pandemia, al menos desde la perspectiva económica, el fin de las restricciones. Esto condicionó mucho la actividad en términos positivos en la primera parte del año, pero, por supuesto, el segundo de los aspectos tiene que ver con un hecho dramático, muy negativo, además de carácter muy persistente, con efectos muy negativos sobre la actividad económica, como sigue siendo la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y, evidentemente, desde que esto se produjo, pues cambia completamente todo el panorama económico europeo, desde luego también el español, y combinado con la enorme incertidumbre que se ha generado como consecuencia del inicio del conflicto en términos geopolíticos, de ese incremento de la inflación del que hablaba antes y de la respuesta de todos los bancos centrales a escala global endureciendo las condiciones monetarias, pues evidentemente las perspectivas económicas han ido progresivamente haciéndose más negativas. Desde luego, el área del euro en particular ha sido una de las economías, una de las jurisdicciones más afectadas por la guerra, lo cual tiene que ver, evidentemente, con nuestra proximidad geográfica a la zona de conflicto y, por supuesto, también tiene que ver con nuestra importante dependencia de las importaciones de energía y de materias primas. A mí me gusta ilustrar cuál ha podido ser el impacto, no solo de la guerra de Ucrania, sino de todos esos factores que he mencionado, comparando las previsiones del Banco Central Europeo, las que publicamos en diciembre del año pasado, 2022, con las que publicamos un año antes, en el año 2021, en un horizonte, el horizonte que es común a esos dos ejercicios de proyección, que era 2022, 2023 y 2024. Bueno, el resumen que se puede hacer de esto es básicamente que el crecimiento del PIB de la economía del área del euro se ha deteriorado en el esperado, el previsto, en 3 puntos porcentuales, ¿de acuerdo?, en ese horizonte 2022, 2023 y 2024. Y es que estamos hablando de un deterioro de la relación, lo que los economistas llamamos un deterioro de la relación real de intercambio, que ha alcanzado, lo podemos calcular, alrededor de 2 puntos porcentuales en términos de PIB nominal hasta el tercer trimestre del año pasado. Estamos hablando de una perturbación, por tanto, muy importante. Y esto, por supuesto, las consecuencias han sido, como digo, la de que todos los organismos internacionales, por supuesto también el Banco Central Europeo, lo que han ido haciendo es revisando a la baja las perspectivas económicas del área del euro. Este es el aspecto más negativo. Hay un aspecto más positivo que fue mencionado antes por Jacobo, que tiene que ver con que, por otra parte, nos hemos visto sorprendidos, sobre todo en los últimos meses, con un cierto grado de resistencia de la economía europea. ¿De acuerdo? Y, de hecho, la economía europea va a haber crecido en el año 2022 en el entorno del 3,5%, que es una cifra
que evidentemente está alejada de las previsiones que teníamos en diciembre de 2021, que podía alcanzar incluso un nivel superior al 4%, pero que sigue siendo un crecimiento económico relativamente robusto. Y además, y este es un elemento muy importante desde el punto de vista de las perspectivas económicas y desde el punto de vista del bienestar de los ciudadanos, una parte muy importante de esta resiliencia de la economía del área del euro se ha concentrado en el mercado de trabajo. No hay que olvidar que a pesar de todas estas perturbaciones, la de la pandemia que sufrimos en el año 20 y 21, la de la crisis de la guerra de Ucrania que estamos todavía sufriendo, la tasa de paro en el área del euro está en mínimos históricos. Dato de noviembre, 6,5% tasa de paro en el área del euro. Y de hecho, dejadme que utilice ese símil que he hecho, esa comparación que he hecho antes sobre previsiones económicas diciembre de 2022 con las previsiones de diciembre de 2021 del Banco Central Europeo, deterioro de las previsiones acumuladas del año 2022, 23 y 24 de 3 puntos porcentuales. Si uno se concentra no en las previsiones de crecimiento económico, sino en las de empleo, las revisiones han sido prácticamente nulas. ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos también ahí un elemento positivo que hay que mencionar y, por supuesto, hay que también subrayar que una parte importante de la mejora o de esa resiliencia, de esa resistencia de la economía europea en los últimos meses tiene que ver con un cambio también en los mercados energéticos. Hemos visto cómo ha habido una corrección importante, sobre todo de los precios del gas, que tiene que ver, sí, con una menor demanda, pero que también tiene que ver con una acumulación, una capacidad de acumulación de aprovisionamiento de gas por parte de los países europeos mayor del esperado, incluso mayor del objetivo que se marcó la Comisión Europea antes del verano. Tiene que ver también con unas temperaturas muy suaves que estamos viviendo en el otoño y en lo que llevamos de invierno. Y, cómo no, hay que subrayar también el papel que han tenido las medidas adoptadas por los distintos países para precisamente moderar el crecimiento de los precios. Bien, esto en cuanto al 2022. ¿Qué podemos esperar del año que ya ha comenzado, el año 2023? Bueno, en el muy corto plazo, las últimas proyecciones del Banco Central Europeo, del Eurosistema, anticipan un empeoramiento de la actividad tanto en el Q4, en el último trimestre del año pasado, como en el primer trimestre del año 2023, tras la desaceleración que ya vimos en el tercer trimestre del año pasado hasta el 0,3%, pero, esto es importante, si se produjera una recesión en el área del euro, y lo digo en condicional, nuestra visión ahora es que sería relativamente corta y poco profunda. Esto es lo que nos dicen las previsiones publicadas en diciembre y los datos que hemos ido observando, que se han ido publicando tras la publicación de las previsiones macroeconómicas, básicamente nos confirman esta narrativa que teníamos entonces. Además, esperamos que en la segunda parte del año, bajo el supuesto de un reequilibrio del mercado de la energía, de una disminución de la incertidumbre y de una mejora de la renta real de las familias, porque esperamos una desaceleración progresiva de la inflación, pues esperamos también una mejora de la actividad económica. Y bien, si bien es cierto que para este año en promedio esperamos un crecimiento bajo en el entorno del 0,5%, que es un crecimiento muy reducido, sin embargo, esperamos con esa recuperación de las tasas de crecimiento a partir de la segunda mitad del año, esperamos que en el 2024 y en el año 2025 la tasa de crecimiento del PIB de la economía del área del euro se sitúe en el entorno del 2%, que es una cifra que está claramente por encima del crecimiento potencial de la economía del área y que, por tanto, permitiría ir reduciendo progresivamente la que todavía es hoy una brecha de crecimiento negativa. Bien, eso en cuanto al terreno, en el terreno del crecimiento económico. En el terreno de la inflación, por supuesto, absolutamente crucial desde la perspectiva de la política monetaria. Sabemos que el fuerte repunte de la inflación que hemos observado en el año 2022 tiene que ver o ha sido muy condicionado por el incremento de los precios de la energía y por los precios de los alimentos, que además se han acumulado, se han añadido al efecto de otros factores de oferta muy relacionados en particular con las disrupciones de las cadenas de suministro, lo que hemos dado a denominar cuellos de botella. No hay que negar, sin embargo, también la existencia de algunos factores de demanda, asociados sobre todo con la reapertura de la economía tras la pandemia, que también han jugado, insisto, un papel importante y, por supuesto, tenemos que mencionar la depreciación del euro. Y, de hecho, si algo hemos observado
y la evidencia empírica que tenemos, por ejemplo, en Banco de España, también en Banco Central Europeo, es que la traslación de esos shocks de oferta de los precios energéticos y de los alimentos y también de la depreciación del área del euro en ese contexto macroeconómico ha sido mayor y más rápida que las traslaciones que habíamos observado al resto de los bienes y servicios de la cesta de consumo que habíamos observado en periodos anteriores. En conjunto, de acuerdo con las estimaciones del Banco de España, estimamos que cerca del 75% del incremento de la inflación en el año 2022 se debió a los efectos directos e indirectos, es decir, no solamente los que afectan a los componentes energéticos y de alimentos, sino cómo indirectamente acaban afectando también al core inflation de la inflación del área del euro en el año 2022. Conocéis los últimos datos, 9,2 inflación interanual en diciembre para el conjunto del área, una reducción en relación con el doble dígito que habíamos observado en los 2 meses previos. Esto es consecuencia esencialmente de la reducción de los precios de la energía, porque de hecho la inflación subyacente se ha acelerado en 2 décimas hasta el 5,2%, lo que representa, como todos sabéis también, un máximo histórico. Bien, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante en relación con la inflación? Bien, de nuevo, las proyecciones de inflación del Banco Central Europeo publicadas en diciembre lo que nos muestran es que tras una inflación promedio en el entorno del 8,4 en 2022, este año la inflación en promedio será todavía muy alta, 6,3%, aunque más reducida que en el año 2022, y luego con posterioridad lo que esperamos es una reducción gradual hasta el 3,4% 2024, 2,3% en el año 2025. 2,3% está por encima del objetivo de inflación del Banco Central Europeo, que es de un 2% precisamente en ese horizonte del medio plazo. Luego volveré sobre esta cuestión. ¿Por qué se han ido revisando al alza, en particular, las últimas previsiones macroeconómicas del Banco Central Europeo en relación con la inflación? Bueno, lo primero tiene que ver con los errores de previsión que hemos ido acumulando en los meses que transcurrieron entre los 2 ejercicios de previsión, septiembre y diciembre. Un segundo aspecto que quería subrayar es el papel que está jugando la política fiscal. Por supuesto que la política fiscal tiene que jugar, lo hemos defendido desde el Banco de España, un papel importante en la actual crisis para aislar, en la medida de lo posible, de los efectos de los incrementos de los precios energéticos y de alimentos, de la inflación en general, a los colectivos y a las empresas más vulnerables a esa perturbación. Pero, evidentemente, lo que se está produciendo es una mayor generalización de una política fiscal más expansiva de lo que probablemente sería deseable. Esto provoca, cuando uno elabora proyecciones macroeconómicas, sí, una reducción de la inflación en el corto plazo, pero una vez que uno asume la reversión de las medidas, sobre todo aquellas que afectan directamente a los precios, pues lo que provoca es un incremento de la inflación, en particular en el año 2024, y tiene el riesgo, evidentemente, de generar una mayor persistencia en el fenómeno inflacionista. Y esto me lleva, vais a permitir que haga aquí un inciso antes de subrayar algunos mensajes sobre la política monetaria, a volver a mencionar un aspecto que me parece importante sobre el papel que tiene que jugar la política fiscal. Insisto, la política fiscal tiene que jugar un papel, sí, pero las medidas tienen que ser de carácter temporal, tienen que estar absolutamente focalizadas a los colectivos más vulnerables y tienen que ser, además, compatibles con la generación de incentivos al menor consumo de la energía. Por supuesto, tienen que estar combinadas con políticas de oferta, en particular en los mercados energéticos, que alivien ya con una perspectiva más de medio y largo plazo esas dependencias que tenemos en Europa. Y creo que eso también me parece que es muy importante, lo decía en el Congreso cuando comentaba el proyecto de presupuestos generales del Estado de España, pero creo que es aplicable, por supuesto, a todos los países, sobre todo que tienen un elevado endeudamiento, tiene que ser además compatible con el inicio del proceso de consolidación fiscal que requiere una reducción progresiva de la deuda pública que permita una situación más saneada de las finanzas públicas que la que tenemos en algunos países. Un último aspecto que querría subrayar es que las proyecciones también incorporan un dinamismo mayor de los salarios, ¿de acuerdo? Porque estamos observando en algunos países europeos, efectivamente, un crecimiento salarial algo más vigoroso. Eso sí, esto es muy importante subrayarlo, en un contexto en que los salarios reales han caído de una manera muy significativa en la práctica totalidad del área del euro en su conjunto en el año 2022. El crecimiento de los salarios, como digo, en el conjunto del área está cobrando fuerza, respaldado además por esa solidez de los mercados de trabajo que estaba mencionando con anterioridad, por supuesto por las demandas salariales de los trabajadores para compensar el aumento de la inflación,
factores que además esperamos que continúen. Y de nuevo aquí me va a permitir que subraye algo que he subrayado en muchas ocasiones, como es el hecho de que creemos desde el Banco de España que sería deseable acordar un reparto equitativo entre los salarios y los márgenes empresariales de lo que es una pérdida de riqueza, de renta inevitable, que es aquella derivada de esto que he mencionado con anterioridad, que es el deterioro de la relación real de intercambio, derivada del incremento de unos precios, de unos bienes que necesitamos para producir, que necesitamos para consumir, pero que no tenemos y que necesitamos importar. En cualquier caso, también me gustaría subrayar que, dicho esto, las expectativas de inflación en el medio plazo, de acuerdo con todos los indicadores de mercado, de encuestas, siguen bien ancladas, de acuerdo con nuestra perspectiva, en el 2%, y esto es algo que hay que preservar. Bien, una última cuestión antes de pasar a la política monetaria es que, evidentemente, todas estas previsiones, se decía también antes en las intervenciones previas, están sujetas a una enorme incertidumbre. Y esto, por supuesto, afecta a nuestra capacidad de prever. Y si uno calcula los errores de previsión que hemos tenido en el último año, tanto en el terreno del crecimiento económico como de la inflación, pues han sido muy importantes y están plenamente justificados precisamente porque cuando uno hace previsiones en estos entornos de incertidumbre tiene que hacer un conjunto de supuestos que sabe, incluso cuando se está haciendo, que muchos de ellos no se van a cumplir. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. La valoración que hacemos en el Banco Central Europeo es que con las incertidumbres que vemos derivadas de la guerra, pero también de otras dinámicas globales, como es el hecho de que todos los bancos centrales estemos casi al unísono, de una manera común, estemos normalizando la política monetaria al mismo tiempo, lo que está pasando en China tras el abandono de la política de COVID-0, las consecuencias que esto puede tener para el crecimiento económico global. Lo que vemos es que desde la perspectiva del crecimiento económico seguimos viendo los riesgos a la baja, al menos en el corto plazo, quizás estén más equilibrados en el medio plazo, y de la misma medida en el terreno de la inflación también vemos que los riesgos para la inflación en el corto plazo están sesgados al alza, aunque también vemos que están más equilibrados en el medio plazo. Bien, en este contexto, ¿qué ha hecho la política monetaria? Bueno, como decía en la introducción, pues ha ido progresivamente normalizándose, ¿de acuerdo? E iniciamos ya este proceso en diciembre del año 2021, primero con la eliminación de las compras netas de los distintos programas de compras que teníamos activados y luego con posterioridad, por supuesto, con los incrementos de tipos de interés, a los que también hemos añadido algunas actuaciones, por ejemplo, en los programas CLTRO, precisamente para generar un desincentivo a la utilización de las mismas por parte de las entidades que de esta manera acompañen a ese endurecimiento que pretendemos de las condiciones financieras. En diciembre, que esta es la reunión a la que me voy a referir, aprobamos, como sabéis, incrementar los tipos de interés oficiales en 50 puntos básicos. De esta manera se sitúa la facilidad de depósito, que es el tipo de interés relevante en este contexto, en el 2%. Esto lleva a una subida acumulada de 250 puntos básicos desde el inicio del proceso de normalización de la política monetaria, lo que es la velocidad de normalización más rápida que se ha efectuado por el Banco Central Europeo desde la creación del área del euro. Muy importante, en esa reunión no solamente aumentamos los tipos de interés en 50 puntos básicos, sino que también de cara al futuro anunciamos que prevemos seguir incrementando significativamente los tipos de interés en las próximas reuniones a un ritmo sostenido hasta alcanzar niveles suficientemente restrictivos, ya no estamos hablando de pura normalización, sino de entrar en terreno restrictivo en los niveles de tipos de interés, para asegurar que la inflación vuelva a situarse en su objetivo. Bien, muchas veces se me pregunta cómo racionalizar los cambios que se están produciendo y, en particular, los incrementos de los tipos de interés. A mí me gusta siempre recurrir a este concepto que es el de los tipos de interés que son compatibles con el objetivo. ¿De acuerdo? Cuando uno hace previsiones macroeconómicas, Banco Central Europeo, diciembre, sabéis que tenemos un objetivo de medio plazo, previsión del Banco Central Europeo, de acuerdo con esas proyecciones macroeconómicas, año 2025, que es el que podemos considerar como horizonte de medio plazo, 2,3%. Está claramente por encima del objetivo del 2%. Esas previsiones macroeconómicas están hechas sobre la base de unos supuestos de tipos de interés, que son los que el mercado tenía en el momento de elaboración de las previsiones. La conclusión a la que uno debe llegar es que, evidentemente, esas expectativas de tipos de interés que había antes del Consejo de Gobierno no eran suficientes, esos incrementos de tipos de interés, para alcanzar el objetivo de inflación del 2,3%.
¿De acuerdo? Por eso, de ahí esa comunicación que hicimos en el Consejo de Gobierno de no solamente validar el incremento que esperaba el mercado de 50 puntos básicos, sino además de señalar que habrá incrementos posteriores, significativos y además a un ritmo sostenido. ¿De acuerdo? ¿Qué ha hecho el mercado desde entonces? Bueno, pues el mercado lo que ha hecho es aumentar el tipo terminal de los tipos de interés desde entonces, en alrededor de 30 puntos básicos hasta alrededor de un tipo de mercado en el entorno del 3,4%. Es importante no confundir el 3,4% con el tipo de la facilidad de depósito. El 3,4% contiene una prima de riesgo que es positiva y, por tanto, el tipo de interés de la facilidad de depósito esperado por el mercado implícito en ese tipo de mercado es evidentemente algo inferior. Y, por supuesto, querría también mencionar la otra gran novedad de la reunión de diciembre, que tiene que ver, evidentemente, con lo que llamamos el quantitative tightening, la reducción del balance, en este caso, de los programas de compra. Como sabéis, lo que anunciamos entonces es que a principios del mes de marzo del año 2023, estaba prácticamente también previsto por el mercado, el eurosistema dejará de reinvertir íntegramente el principal de los valores que vayan venciendo en el marco del programa de compra de activos APP. Todos los detalles sobre esto los daremos en la reunión de febrero, pero en cualquier caso ya hemos anunciado que el descenso será en promedio de 15.000 millones de euros mensuales hasta el final del segundo trimestre. Es importante, este 15.000 millones de euros, probablemente no os diga mucho, es prácticamente la mitad de lo que supondría una reducción natural en la que dejáramos de comprar todas las amortizaciones que vencen en un mes determinado. Simplemente para que tengáis una referencia en la cabeza. Será, como digo, un poco más adelante, en febrero, cuando anunciemos los parámetros detallados para reducir nuestras tendencias del APP, reducción que en cualquier caso, esto lo he venido defendiendo desde hace meses en relación con la reducción del balance, será mesurado y será también predecible. Lo cual creo que es muy importante para precisamente garantizar que no se produzcan distorsiones en los mercados monetarios y también en los mercados de deuda en general. Y con esto me vais a permitir que concluya. Espero que con esta descripción haya sido capaz de transmitiros el compromiso del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo con la estabilidad de precios, con el mandato del Banco Central Europeo. Como digo siempre, esto es importante porque cuanto más confíen los mercados, cuanto más confíen los ciudadanos en que efectivamente el Banco Central Europeo hará lo que sea necesario para lograr su objetivo de estabilidad de precios, también hará que esa labor, ese trabajo del Banco Central Europeo sea más sencillo será, por tanto, el proceso de ajuste. Y también me gustaría subrayar que, evidentemente, el resto de las políticas económicas pueden ayudar de una manera decisiva en la línea en la que he comentado en mi intervención para que ese ajuste también sea lo más sencillo posible. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al presidente de la CNMV, muchísimas gracias al gobernador del Banco de España. Como os decía antes, cumplimos en Estudio de Comunicación 40 años. No podíamos soñar tener una manera de celebrarlo mejor que estar hoy aquí con todos vosotros, que estar hoy aquí después de la pandemia. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, ahora vamos a tomar un cóctel todos juntos. Muchísimas gracias. Underneath the starry sky, time was still, but ours must really have rushed by. I didn't realize, but love was in your eyes. I really should have gone, but love went on and on. Let's drink to London, just heading out. Let's drink to London, just leaving town.